Buenas, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer unas posibles soluciones, unas posibles alternativas por si quieres utilizar tu computadora que siga funcionando con la pantalla apagada o con la menor iluminación posible, ¿no? Básicamente esto va tanto dirigido a las computadoras de escritorio como la que tengo aquí en pantalla, que aquí tenemos el monitor, el teclado, el mouse y demás, ¿no? Como también para laptops, pero eso va a ser un poquito más adelante. En este caso no voy a ocupar descargar absolutamente nada, todas son configuraciones u opciones o botones directamente en tu computadora, no vas a ocupar descargar absolutamente nada, ¿vale? Bueno, una vez ya mencionado todo lo anterior, voy a empezar con el video. Si tú tienes una computadora de escritorio como esta que yo tengo aquí y quieres que siga funcionando y que esté apagando la pantalla para que esto no te moleste en la noche o algo por el estilo, puedes hacer lo siguiente. Vas a buscar tu pantalla, tu monitor y directamente vas a hacer... vas a presionar lo que es el botón de encendido solamente de la pantalla. Te digo, ya va a depender mucho tanto de computadora u otra, pero en este caso, por ejemplo, la computadora está aquí, puedo poner algún video de YouTube, puedo hacer algún procedimiento, no sé, que se está renderizando un video, que se está editando un video, que estoy haciendo algo con la computadora, etcétera, ¿no? Pero no quiero tener la pantalla apagada, así que simplemente la presionamos y se apaga la pantalla. Bueno, déjame ver si latino, ahí está. Ahí se apagó la pantalla. La computadora sigue funcionando con total normalidad, solo que la pantalla ya no está encendida. Esa es la única diferencia. Ya te digo, ya sea que tu botón sea como este que yo tengo aquí, que solamente es como touch. Acá tengo otro monitor, el cual sirve con un botón. Lo puedo encender y lo puedo apagar las veces que yo quiera, pero la computadora va a seguir funcionando. Esta es la primera alternativa, ¿no? Ya lo encendí. Pero bueno, pasando a lo que es la computadora de portátil o la laptop, vamos a hacer lo siguiente. Ah, sí, se me olvidó mencionarlo. Esto es posible en cualquier versión de Windows, me parece que en cualquier sistema operativo, etcétera. En cualquier computadora solamente apagas el monitor o la pantalla. Y pues bueno, en cuestión a lo que es una laptop es un poquito, unos pasos extra, pero no es nada difícil. Tampoco vamos a necesitar descargar nada en absoluto. Dentro de la laptop, aquí como lo ven, tengo una portátil, aquí está su teclado, ahí está su pantalla y demás, ¿no? La tapa la podemos cerrar y también te voy a mostrar una opción con respecto a lo que es la tapa. Si queremos seguir utilizando lo que es la computadora o que siga funcionando con la pantalla apagada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar el botón de Windows en nuestra computadora, ahí está. En este caso no sé si solamente sea, o sea, supongo yo que serviría en otros sistemas operativos, pero me voy a enfocar en lo que es Windows porque es lo que tengo ahorita mismo aquí pues a la mano, ¿no? No tengo alguna otra computadora con algún otro sistema operativo. Pero bueno, ya dándole al botón de Windows le vamos a poner en opciones de energía. Vamos a escribir opciones de energía en el... aquí en... sí, de energía, ahí está. Puede que nos aparezca esta opción que tenemos aquí o una opción con una batería como verde. Da lo mismo. Le vamos a dar ahí un enter. Se nos va a abrir lo que es la configuración esta de la energía. Puede que te aparezca así o puede que te aparezca más o menos una interfaz algo parecida a esta que nos aparece aquí. Bueno, deja ver si me aparece. Algo parecido a esto. Ahorita voy a ir con esto. Si te aparece una interfaz como esta que nos aparece aquí, vamos a darle en donde viene en aquí, mira, déjame... Ok, nos aparecen dos opciones. Una es de que se apague solamente la pantalla cada cierto tiempo que configuremos aquí. Aquí es cuando estemos usando la batería y aquí es cuando esté conectada a lo que es el cargador. Esto solamente va a apagar la pantalla. Y la otra opción donde viene suspender es que se va a apagar el equipo dependiendo de cuánto tiempo tengas configurado aquí. En este caso solamente me voy a enfocar en lo que es la parte de la pantalla y lo tengo que se apague cuando hayan pasado 2 minutos y esté enchufada lo que es el cargador. Esta batería no le funciona lo que es la batería, solamente se utiliza con el cargador, por lo tanto solamente modificaría esta. Pero igual la puedes modificar que cuando se esté utilizando lo que es la batería se apague en 1 minuto o en 2 minutos. Y de esta manera, mira, lo voy a poner en 1 minuto para que se apague lo mayor posible. De esta manera, con esta configuración ya lo podríamos cerrar, le vamos a dar aquí atrás y habiendo pasado lo que es 1 minuto la pantalla se debería de apagar en automático. La computadora seguiría funcionando pero la pantalla estaría apagada, así que no sé, lo voy a poner en cámara rápida o no sé. Obviamente que cabe mencionar que la pantalla se va a apagar siempre y cuando no se ocupe o no se mueva el mouse o no presionen una tecla. Así que durante este lapso de 1 minuto, que fue lo que le configuré, mira, aquí ya se está apagando la pantalla. No se debe de presionar ninguna tecla y no se puede mover el mouse ya que la pantalla se reactivaría y se volvería a encender. Pero de igual manera, pasando 1 minuto después, la pantalla se apagaría. Aquí como lo ven, la pantalla ya se apagó, todavía sigue funcionando, aquí los LEDs todavía aparecen y si yo toco alguna tecla o si yo muevo el dedo por
touchpad, que es esta parte de aquí, la pantalla se encendería en automático. Pero bueno, esta es la configuración dentro de esto. Mira, si yo muevo aquí lo que es el dedo, la pantalla se va a activar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y bueno, en el caso contrario de que a ti te aparezca un menú como este que tenemos aquí, simplemente le damos en donde viene, déjame le encuentro. Ok, ya la encontré. Básicamente es en esta opción donde viene cambiar la configuración del plan. Le vamos a dar aquí y nos va a aparecer directamente lo que son las mismas opciones que nos aparecieron anteriormente, pero con una interfaz un tanto pues diferente, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos que cuando esté con la batería, después de un minuto se apague la pantalla y el equipo se ponga en suspensión después de 15 minutos. Cuando esté conectada con el cargador, después de un minuto de inactividad se va a apagar la pantalla, pero nunca se va a apagar la computadora tal cual, no se va pues sí, a detener procesos ni nada de eso, va a seguir funcionando pero solamente va a apagar la pantalla. Es la misma, son las mismas opciones pero con una interfaz un tanto diferente. Y pues ya, en cuanto a lo que es el comportamiento de la tapa, por ejemplo, si no te basta con que la pantalla se apague y quieres cerrar la tapa sin que la computadora se apague ni nada de eso, vamos a hacer lo siguiente. Déjame, le regreso la tapa a su lugar porque no puedo con una mano. Ok, para configurar lo que es el comportamiento de la tapa vamos a llegar a este menú como te enseñé anteriormente, pero no le vamos a dar en esta opción, sino vamos a ir a la parte izquierda y le vamos a dar en donde viene elegir el comportamiento del cierre de la tapa. Le vamos a dar aquí, ahí está, esperamos unos cuantos segundos a que esto cargue porque la computadora está algo lenta y aquí tenemos lo que es las opciones que podemos modificar. También podemos modificar lo que es el botón de encendido de la computadora, así como el cerrar la tapa. Aquí yo tengo configurado, vienen dos opciones de igual manera, con batería y con el cargador conectado. Con el cargador conectado tengo que cuando se cierre la tapa, aquí está, cuando se cierre la tapa se ponga a hibernar, o sea, que directamente apague lo que es la computadora. Tengo que cuando se presione el botón de encendido se ponga a apagar la computadora. Cuando se presione el botón de apagado de encendido de la computadora también hiberne. Estas opciones las podemos configurar. Por ejemplo, que al cerrar la tapa le voy a dar aquí un clic y que le voy a poner que no haga nada, ¿vale? Le damos en no hacer nada, le damos en guardar cambios y ahora cuando yo cierre la tapa de la computadora no va a pasar absolutamente nada. La computadora va a seguir funcionando con total normalidad, no se va a apagar, no se van a detener los procesos ni nada por el estilo. ¿Y cómo comprobamos esto? Pues bueno, las personas que tienen una laptop en su casa tal vez en este proceso, bueno, en este paso ya creerían que la computadora se apagó. Pero si yo abro la tapa, a ver si puedo abrirla con una sola mano porque se me complica, vemos que la computadora seguía funcionando con total normalidad, nunca se apagó, aunque la pantalla como que parpadea, pero creo que eso ya es cuestión de la computadora en sí. Y bueno, de esta manera configuramos lo que es el cierre de la tapa, que no se apague la pantalla o que se apague la pantalla cada que tú quieras. Y bueno, espero que este video no haya sido demasiado largo o que haya sido lo bastante entendible para ti. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.